¿El ser humano necesita del Estado y los políticos para ser libre o es acaso que la función del Estado y los políticos es que el ser humano conserve esa libertad que le ha sido otorgada por naturaleza? Para eso vamos a conversar con Paul Loren, un destacado escritor, ensayista, que ha desarrollado sobre estos temas. Y, a ver, quisiera que me dé sus alcances acerca de cuál es la función de la Constitución en cuanto a la relación con el ser humano. Si la Constitución sirve para que se le reconozca la libertad al ser humano mediante el Estado, o el ser humano es individuo, es libre por naturaleza, y es la Constitución la que le pone límites al Estado para que éste pueda cumplir su función. ¿Qué ¿Qué tal, tal, Paul? Robinson? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que tú planteas es tan simple como medular y muchas veces desconocido, lamentablemente, a pesar de lo que podría, como te digo, invitar a que es algo simple. Eh, y a la verdad, para la mayoría de las personas eso no es tan así. La Constitución históricamente, y hubo guerras civiles, hubo violencia durante mucha parte de la historia de Occidente, básicamente, que es parte de nuestra tradición constitucional, eh, se luchó por limitar al poder, por limitar al Estado, por limitar al rey, ¿no? Inicialmente. Y esa limitación a la autoridad o al poder, no lo voy a llamar autoridad, me van a disculpar, lo veo simplemente poder, porque es una cuestión fáctica, de hecho, exigió determinadas pautas, determinados acuerdos, y así es como nace lo que conocemos desde hace 1000 años casi como constitución. Y claro, desde ahí, ¿qué es lo que entendemos por derechos? ¿No? Si es que la constitución nos da derechos o ya tenemos esos derechos. Ese es otro punto también interesante porque de la manera como una sociedad asuma cómo es que tiene derechos, tendrá una constitución, ¿no? En la medida de esa visión de derechos. Si uno asume que tiene derechos inalineables, se va a colocar como superior al poder. Si uno asume que es el poder el que te da los derechos, entonces, claro, Cuba es una democracia y son liberales los cubanos, como la gente de Corea del Norte y como antes la gente que vivía en la Unión Soviética. En tu experiencia, en lo que has leído, Paul, ¿la Constitución en sus orígenes para qué fue pensada? ¿Para Fue pens- colocarle límites al monarca o para que el monarca sea más benevolente con los ciudadanos? no, era precisamente como decía, para colocarle límites al poder, para frenarlo, porque el poder es arbitrario y el monarca siempre fue arbitrario. Amanecía de mal humor, bloqueaba carreteras, ponía impuestos de manera arbitraria, expropiaba, detenía a la gente, no había debidos procesos. Entonces todo era una inestabilidad total y una sociedad no vive así. ¿Cuál es la naturaleza de la sociedad? Nos unimos en sociedad para reconocernos como iguales entre sí y valorar nuestros derechos de la misma manera, como iguales entre sí. Y si tienes a alguien que de noche a la mañana te va a expropiar, te va a detener porque simplemente no le gustas, entonces, claro, ahí hay un problema de arbitrariedad pura. Y la Constitución busca limitar eso, regular a la autoridad o al individuo con poder, o a los individuos con poder. Bueno, ahora vemos que en el Perú estamos por la Constitución número 12, entiendo, ahí he preparado un cuadrito. Son demasiadas constituciones, tomando en cuenta los referentes de los orígenes de los países que incorporaron una constitución como Estados Unidos, que tiene una con distintas enmiendas a lo largo del tiempo, pero es solamente una. Y hay personas que piensan que la constitución tiene esa función de regular la economía y otorgarle poderes plenos al Estado para que regule la economía, y quizás eso se hace en los modelos de países que tienen éxito. Te pregunto, ¿la Constitución americana habla sobre un modelo económico, sobre extracción de recursos, desarrolla esos temas? No, en la Constitución norteamericana no vamos a encontrar nada parecido a un régimen económico propiamente dicho. Ese es un invento del siglo XX
donde se empieza a hablar de derechos sociales, porque se empieza a asumir que las constituciones, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, las constituciones en el siglo XIX buscaban, como decía, controlar el poder. En el siglo XX, lo que querían los nuevos constituyentes ganados por ideas intervencionistas era controlar a la sociedad, que el poder controle a la sociedad. Entonces, mira el cambio de paradigma. Una constitución dada para controlar el poder, es decir, la sociedad controla el poder. 100 años después, tenemos la figura inversa. Se da una constitución para controlar a la sociedad. Y de paso, por ahí algunas cosas del poder. Entonces, si tú tienes gente que asume que sus derechos son inalienables, o naturales, como quieran llamarle, tienes una vocación de control del poder. Estableces todo un esquema moral y legal para controlar el poder. Pero si tú asumes que el poder te lo da el poder mismo, entonces tienes un problema muy serio, porque no tienes derechos por sí, sino que te lo otorga el poder. Esta tergiversación empieza con las constituciones de los derechos sociales, ¿no? Así es, La de, comienzo del la siglo de, XX. la de Querétaro, la de Weimar, ¿no? Que dicho sea de paso, o sea, estas constituciones tan elogiadas por los socialistas, en la práctica han sido funestas, ¿no? Por ejemplo, la de 79 en el Perú, terrible la década de los 80. La de Weimar posteriormente dio o permitió que el régimen nazi surgiera, ¿no? Para ti, en una constitución, ¿qué tipo de derechos deberían estar positivizados? ¿Los naturales o también los sociales? ¿O piensas que hay un perjuicio con con el reconocimiento de derechos sociales? Yo creo que ninguno, porque yo asumo que los derechos, nacemos con derechos, venimos con derechos innatos. El solo hecho de estar en sociedad nos coloca como sujetos de derechos frente a nuestros iguales, somos seres sociales. La Constitución está hecha no para controlar los individuos. Y si tenemos un esquema llamado Constitución, un documento donde se cataloga qué derecho no tengo y no tengo, entonces mi derecho se deprecia, porque se pone en bandeja al poder para decir qué derecho va y qué derecho no va. No, las constituciones, señores, se ha dado para controlar el poder. Si tú tienes ese esquema bien claro, vas a lograrlo. Hace poco, en el año 2015, se cumplieron 800 años de la Constitución inglesa, la Carta Magna, o la Magna Carta Liberatorum. 800 años, que es un documento muy simple, de control al poder arbitrario del rey, famoso rey Juan Sin Tierra. Son 800 años, ¿no? Ni siquiera 250, ni 100, ¿no? 800 años y lo festejaron los ingleses. Mira la Tienen diferencia. una concepción distinta sobre libertad. ¿Cuándo surge esta concepción sobre libertad actual que tenemos? Mira, ese tema es interesante porque yo creo que la modernidad marca una pauta. Cuando uno dice 800 años con un texto como este, también estamos hablando de una figura que trasciende épocas, y esa época va a la antigüedad, la Edad Media básicamente, donde se maneja una visión patrimonial de los derechos, pero también hay que asumir que es un mundo de estamentos, de clases sociales, de una movilidad social no tan movible, ¿no? Pero es en el periodo de la modernidad, siglo XVI para adelante, donde ya se empieza a hablar de individuo y derechos individuales. Y para el 17 tienes hombres como Hugo Grocio, que puntualmente ya habla de derechos ligados a individuos, pero que no es una cuestión filosófica, etérea, sino que está remitiéndose a una tradición legal que es el derecho romano, donde el derecho es básicamente patrimonial. Y eso nos lleva, por ejemplo, en ese mismo siglo, pero ya a finales de ese siglo XVII, del siglo Hugo Grocio, a un hombre que se va a servir de las ideas de Grocio y que va a hablar de que no somos nada, o no podemos, o nuestros derechos valen nada si es que no hay propiedad, que ese es John Locke, por ejemplo. John Locke es el padre del liberalismo político. Estamos hablando siglo XVII. Fines del siglo XVII. Fin del siglo XVII. Es que eso es muy importante. Quizás algunos liberales la tengan clara, pero la mayoría en el Perú
por ejemplo, confunde estas ideas de libertad y piensa incluso, he visto que algunos piensan que el libre mercado, que es el modelo económico, digamos, que surge de estas ideas de libertad, existía ya en el Imperio Romano, que en el virreinato en el Perú había libre mercado y que si desde el virreinato se ha demostrado que hay explotación, entonces debemos cambiar de modelo. O sea, concepciones bien superficiales y tercas sobre libertad, ¿no? Entonces, me gustaría que te explayes sobre ese punto porque es bien importante y he leído tus artículos, he visto tus videos, tienes bastante conocimiento sobre los autores de ese momento, entonces como una aproximación, ¿no? Hacia las ideas de libertad de ese momento. Sí, es interesante porque cuando hablamos ya de mercado propiamente dicho, ya es una terminología muy moderna, ¿no? Que es una tecnología del periodo ilustrado, siglo XVIII para adelante, pero el mundo es mucho más que eso, ¿no? Obviamente. Y ya tienes autores atrás en el tiempo que quizás no incidan en temas de ese tipo como económico, pero te empiezan a hablar ya de que, gente nueva que marca pautas, ¿no? Y que hace que la sociedad progrese. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el mundo antiguo, en Grecia, tenemos las reformas de Solón. Las reformas de Solón que hicieron, abrir mercados. ¿Cuál fue su reforma? Fue incorporar a la legalidad a sectores excluidos. Y eso significó romper, porque estamos en el mundo antiguo, más de 2500 años atrás, 2700, ese mundo antiguo está basado incluso bajo parámetros religiosos. Entonces, choca con los dioses incluso. Para el mundo romano la cosa no es muy diferente. También tienes un esquema, pero Roma es fascinante porque ahí surge el derecho tal como lo conocemos. No es que el derecho no existía en otros universos, en otras sociedades, en otras civilizaciones, también había, pero la calidad del derecho romano es tan importante, tan clara, que le va a servir a los hombres de la Edad Media a recoger esa tradición y hacer el puente de la antigüedad a la modernidad. Y ahí tienes un Maquiavelo que ya te habla del hombre virtuoso, pero ya no en el sentido aristocrático, el hombre nacido en buena cuna y que tiene valores de excelencia, no, sino el hombre virtuoso que no precisamente nació en buena cuna y no precisamente tiene valores de excelencia, pero que logra beneficiar a su sociedad con su trabajo, con su aporte social, con su inventiva, con su genialidad. En pocas palabras te está hablando de lo que hoy día se conoce normalmente como el mundo de los emprendedores. Es eso. Y ¿Cómo, Maquiavelo era, vivía fascinado con eso. ¿Cómo eran vistos en esa época por la clase intelectual No, de no ese eran momento? vistos, no eran vistos. Por eso es lo importante que un hombre como Maquiavelo se tome un respiro y dice, mire, estoy viendo este tipo de gente virtuosa que no es reconocida. Y no es reconocida porque está en el pueblo, es el populus. No son aristócratas, no son grandes señores, no, es gente excluida. Y esa es la historia de la libertad, asumir que hay gente que está excluida por cuestiones morales, por cuestiones legales, porque hay una casta de privilegiados que prefiere vivir protegiendo su privilegio y excluyendo a los demás. Mira, pero ahí tú me hablas de una exclusión real, no una Claro, exclusión sentimental como la pintan ahora, sino una exclusión de que la ley te segregaba, claro, o sea, había un trato diferente. claro, sí. En cambio ahora parece que la población llevada por interés social más bien busca generar esos privilegios a determinados empresarios mediante el mercantilismo, ¿no? O sea, tratando de buscar los derechos sociales, gozar de mayor prosperidad, digamos, entre comillas, ellos buscan promover este tipo de legislación mercantilista, lo cual es bien curioso. Y Tú, siempre ha sido así. sí, la ignorancia nos lleva a veces a buscar nuestro propio perjuicio, ¿no? Sí. Este, te escuché en un video algo muy interesante que dijiste sobre la libertad aristocrática, que ahora tenemos ese tipo de pensamiento, ¿no? No de la libertad para esforzarnos, sino una libertad de, bueno, desarrollalo tú porque es una expresión tuya, ¿no? Sí, esto. Lo que pasa es que en líneas generales, cuando se habla de libertad, se suele hablar de ciertos esquemas aparentes de éxito, de grandes señorones, ¿no? Que claro, son algunos importantes, pero como decía Hobbes, la libertad, al fin y al cabo, lo que es remover obstáculos. Mientras mayor obstáculos he derribado, mayor
capacidad de desenvolvimiento tiene una persona. Entonces, uno puede medir el progreso de una sociedad a partir de ese esquema. ¿Qué tantos obstáculos tiene la gente para hacer lo que desea? Entonces, hay obstáculos morales, hay obstáculos netamente políticos y económicos, ¿no?, que frenan a la gente. ¿Por qué tenemos un 70% de informalidad antes de la pandemia? Hoy día se supone que puede ser mucho más, 80, quizás un poco más incluso. ¿Por qué se da la informalidad? Porque la ley para cumplirla es muy cara. ¿Quién puede cumplir las normas que da el Estado peruano? Solo la gran empresa. ¿Y quiénes son los Exactamente. grandes empresarios? Ese es un punto. El otro punto, ¿a quién contrata el gran empresario? A aquellos privilegiados, entre comillas privilegiados, tampoco no quiero que se use el término de manera abusiva, pero hay que ponerlo así para que se pueda entender de la manera más simple. Aquellos privilegiados que tienen un empleo y están en planilla. ¿Cuántos son? Son poquísimos, muy pocos. La inmensa mayoría de este país que trabaja, esto no está en planilla, no conoce una planilla, nunca firmó un contrato. Entonces, Pero esa ¿para inmensa quién? mayoría, cuando la pones a decidir, ¿por qué vota? Para justamente esa promesa de tener derechos que cuando de repente agarra un trabajo formal sea garantizado, sin saber que de repente promoviendo eso no va a tener empleo nunca. Es interesante porque la última votación ha demostrado que la gente está dispuesta a votar con el hígado porque asume que las decisiones desde el poder no los va a afectar. ¿Ah? A pesar que en el fondo sí te pueda tener cierto temor, pero con la mayoría de gente, y no es un pensamiento absurdo, dice, al final mi situación es tan complicada y siempre he vivido en la informalidad que a mí no me va a mirar la ley. Pero claro, a la larga te termina afectando también porque perenniza tu situación de excluido. Porque Es la una ley exclusión, se pone muy complicada para ser cumplida. es una exclusión de mercado o de Estado. Obviamente es una exclusión desde el Estado con relación a gente que ya está trabajando y ganándose la vida. Y ahí pongo al empleador también, porque el empleador también se condena a ser un empresario pequeño. No puede aspirar a grandes cosas porque se topa con la legislación estatal que lo castiga. Se castiga el éxito, se castiga la inventiva, no hay seguridad en ningún tipo de actividad económica. La gran mayoría de iniciativas empresariales fracasan en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, la gran mayoría de iniciativas empresariales fracasan, te estrellas contra la pared. Ya, pero sobre eso, en América Latina, porque no solamente es Perú, tienes, aparte del problema del riesgo empresarial propio de la actividad Ujú. económica, tienes una serie de parámetros establecidos por el legislador que son totalmente disparatados. Ahora, en este contexto, Paul, ¿cuál crees que sea la tendencia? Digamos que se convoca, ya vamos a hacer unas abstracciones de varios meses y que ya se convoca una asamblea constituyente. Viendo a las élites intelectuales que existen ahora, ¿cuál crees que sea la tendencia en una asamblea constituyente? ¿Una tendencia a otorgarle más poder al Estado o una tendencia a que los seres humanos tengamos libertad y recuperar esa libertad que ha sido expropiada por el Estado? Lamentablemente yo soy pesimista en ese sentido, ¿no? Porque si planteamos un esquema esto de asamblea constituyente, el solo hecho de llegar a esa instancia va a hacer que uno empiece a discutir si es que esta camisa o esta chompa que tengo es mía. O sea, ese solo hecho ya ralea el ambiente. Empezamos a discutir cosas que deberían ser obvias, o sea, que no deberían ser discutidas, si es que el polo que tienes estudio realmente o debe socializarse. O sea, ese es un problema. Ese tipo de discusión no existe en otros lugares. ¿Por qué? Porque en América Latina tenemos tantas constituciones. Tú has hablado que hemos tenido 12. En promedio, este año son los 200 años. Si es así, de 12 constituciones entre 200 años, estamos hablando de casi 16 años, una constitución por cada 16 años. Sí. Eso es brutal. Y hacía referencia hace poco de que los ingleses en 2015 festejaron sus 800 años de la Carta Magna. Entonces, ¿qué estabilidad jurídica puede haber ahí? Ese es uno de los grandes problemas que tiene América Latina. Digo América Latina
porque Perú es uno de los países más inestables, pero de América, eso es un fenómeno regional. Estaba viendo lo que sucedió en la Asamblea General en la época después de, o antes de la durante la Revolución Francesa, digamos, dentro de todo ese ambiente, los que se ubicaban en la derecha y la izquierda, y veía que los que estaban a la derecha buscaban darle poder al rey, y los que estaban a la izquierda buscaban controlar ese poder del rey. Claro, estaban los jacobinos, había gente bien extrema, pero había personas que querían controlar al rey. O sea, ahorita si ponemos a los latinoamericanos, ¿dónde estarían ubicados? Quizá en la derecha, dándole protección a ese rey al que ahora posiblemente va a ser Pedro Castillo, ¿no? Pareciera que los latinoamericanos buscamos que nos gobierne un monarca. Por eso el Congreso, trapeamos el piso con el Congreso y queremos que el presidente tenga amplios poderes. Sí, lamentablemente somos un país que tiene ese imaginario, y eso va de izquierdas a derechas. Aquí yo creo que nadie se salva. Hay un imaginario muy fuerte que desde el poder todo se hace posible. Como decía Mao, salvo el poder, todo es ilusión. Somos potencialmente maoístas y algunos abiertamente maoístas, que es el grupo que ha apoyado a Castillo, ¿no? El neosenderismo que se señala. Entonces, tenemos ahí un esquema donde culturalmente hablando tenemos una fascinación muy grande de que desde el poder se puede hacer grandes cambios, y eso es mentira. Lo único que hace el poder es generar más corrupción, y los únicos que van a cambiar su vida son aquellos que llegan al poder. Los demás no. Eso es cierto. Entonces, la cosa bien clara, y respondiendo un poco a tu pregunta, tenemos ahí un panorama en el cual la institucionalidad, eh, tenemos un imaginario de que desde la ley todo es posible. En los años 70 con Velasco, pues se hablaba de la revolución por decreto. Esa revolución por decreto fue un fracaso, un total fracaso. Y si alguien habla bien de ese periodo, lo habla en el sentido totalmente idealista, pero en términos de cifras, fue realmente, el país se fue en picada, y pagamos durante 20 años ese fracaso. Es que somos muy nostálgicos de lo que no pasó realmente, como lo de Velasco, como la Constitución del 79. Veo muchos comentarios donde me dicen, bueno, la crítica que le hacen a la Constitución del 93, no la han leído, no saben lo que regula, lo que les molesta es que Fujimori fue, digamos, uno de los que lo promovió, porque hubo una asamblea, no es que Fujimori la redactó, la aprobó, hubo un debate, se convocó una asamblea, ¿no? Y dicen, ya bueno, que se elimine esa Constitución y aunque sea regresamos a la del 79 y a la del 79 se le hace reformas, pero esa es la Constitución del 79, no hay, o sea, sería muy complicado reformarla porque tenía cosas bien raras como ese tema del Estado empresario, habían cosas bien complicadas, ¿no? Paul, quiero aprovechar para preguntarte y le comentes a muchos castillistas que no entienden, porque mucho en este canal, en esta página hablamos sobre la libertad. ¿Cuál sería tu concepción sobre la libertad del individuo? Para mí es que cada individuo, en la medida de lo posible, y digo medida de lo posible porque lo perfecto no existe, pueda desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Y claro, eso puede ser bastante complicado porque la mayoría de gente no tiene idea de lo que aspira, simplemente tiene una visión mecánica de que, bueno, me levanto, hago mis cosas y mañana veremos, y no tiene una perspectiva mayor. Eso es cierto, pero lo que también es cierto es que mientras mayor capacidad tienes de poder descubrir tus horizontes y poder tener esa libertad, ¿no? Esa posibilidad de ir hacia ellos, eso es lo que marca la diferencia entre un país que hace que su gente, pues, pueda incluso aportar a su sociedad siendo próspera, ¿no? Y un país que simplemente empieza a ir para atrás o se paraliza. No hay ninguna sociedad donde la represión a la libertad haya generado beneficios morales y materiales a la vez. Solo las sociedades donde hay esa posibilidad de que la gente pueda tener esa posibilidad de desplayarse en sus deseos, hace que precisamente la sociedad se beneficie de eso, y moralmente también, ¿no? Materialmente y moralmente. Ese es mi proyecto, ¿no? Que es un proyecto moral sobre todo, porque yo no soy actor político, felizmente. Ahora, hay personas que dicen, pero eso es una libertad burguesa, ¿no? No es una Claro que lo libertad es. del pueblo. Utilizan el término burgués como si fuera un insulto.
claro que lo es una libertad burguesa, Es ¿no? una- Y la aspiración de las clases no burguesas que estaban por, entre comillas, por debajo de ese mundo era aspirar a ese orden. ¿La gente para qué trabaja? ¿La gente para qué sacrifica su vida? Muchos venimos de procesos familiares donde los esfuerzos de nuestros antepasados han sido de tal magnitud que nos han dado la comodidad que hoy día tenemos. Entonces, no se puede despreciar ese esfuerzo. No se puede colocar uno en un plano de hoy los burgueses, lo egoísta, lo perverso, lo que no es social, todo lo contrario. Lo burgués es el bienestar que logra un individuo que a su vez activa una serie de cadenas materiales y morales que benefician a toda la sociedad. Eso nadie lo ha discutido, ni Carlos Marx siquiera. Carlos Marx hablaba de una utopía, o sea, él soñaba con algo mejor, pero era un sueño, y él Nunca lo tuvo un admitía. manual, nunca tuvo un manual de cómo construir un Estado, de cómo regular relaciones. No, además que siempre reconoció el gran avance de la burguesía, que a veces los socialistas actuales se olvidan de ese detalle, ¿no? ¿Tú crees que la falla de Marx en cuanto a para mí personalmente pienso que ha sido un farsante, ¿ya? Pero, o sea, colocándole un justificación a su equivocación en cuanto a la teoría del valor, ¿tú crees que él se basó en un modelo económico del siglo pasado donde había mayor vinculación entre el valor trabajo con la producción antes de la revolución industrial, ¿no? Porque él leía los clásicos, digamos, y ese fue su error? Y de ahí derivó todo su teoría de la explotación, la Sí, plusvalía. bueno, él mismo lo dice, él mismo lo desarrolla y lo pone por escrito, que él se basa en Adam Smith con relación a cómo se genera el valor de las cosas, ¿no? Y ese es el error de Adam Smith, que él lo copia tal cual. Adam Smith cometió un error señalando que las cosas tienen un valor por la calidad la cantidad de trabajo que se invierte en ese producto. Y eso no es cierto. El valor al final lo da lo que la gente valora del producto. No interesa si invertiste 500.000 horas en ese producto y si a la gente no le interesa, eso no vale nada. A menos que el Estado me lo compre. Claro, den una ley de promoción para que el pobrecito que se rompió el lomo trabajando 500.000 horas le reconozcan, ¿no? Como la ley de cine, por ejemplo, ¿no? Claro, para Y cosas promover así. productos que no son valorados por la población, el Estado te lo compra. Esa es una actitud delincuencial porque la ley es un bien público. Y si usamos la ley de esa manera, se está usando la ley para beneficiar a particulares. Exactamente. Y ya no es un bien público. ¿Y qué le dirías a las personas que dicen, ya, bueno, ya acepto tu concepto de libertad, pero dice, pero para las personas que no tienen recursos, eso será para los que tienen medios de producción, digamos, a su disposición, pero las personas que no tienen recursos, ¿no sería un deber del Estado garantizar condiciones mínimas, por lo menos comida, salud? Y ya te sacan una serie, un menú grande, Es ¿no? que, claro, ¿qué es lo mínimo, no? ¿Qué es lo Educación, mínimo? salud. ¿Qué es lo mínimo? O sea, esto, la mayoría de gente, no es que descendemos de la reina de Inglaterra, tenemos una historia familiar, inmensa mayoría en todas partes del mundo, que no precisamente viene de la aristocracia, no somos ricos venidos a ser pobres o clase medieros, no, o sea, hay gente No. que en general venimos de abajo y es todo un proceso de capitalización de la sociedad. Ah, ya. No, Entonces no es hay que que, nos hemos no es que mi abuelo era un claro, noble y me ha no, empobrecido, no, pues. no es que yo escarbo el pasado y mi primo es Enrique VIII, no es así, no es así. Entonces, al contrario, hay mucha gente que tiene miedo de escarbar el pasado y sincerarse porque quizás su antepasado haya tenido un oficio eh, difícil a veces de explicar para algunos y para otros simplemente es pura vergüenza, pero es parte del proceso y no hay que tener vergüenza de eso, o sea, son logros de la humanidad. Son logros de la humanidad. Y hay que reconocerlo y valorarlo, ¿no? Hay un quiebre histórico. Claro, o sea, hay una distinción histórica de edad antigua, la media, la moderna, la contemporánea, pero hay un quiebre histórico en la humanidad, que es un mayor reconocimiento de la propiedad privada. ¿Desde cuándo y cómo así el ser humano se animó a darles importancia a la propiedad privada que antes era exclusiva solamente de los aristócratas?
Yo creo que el gran impacto, siempre hubo eso. O sea, si uno empieza a revisar cómo vivía la sociedad romana, la propiedad privada es el derecho mismo, sino que no es un derecho individual, es un derecho de estamentos, de grupos, de clanes familiares, ¿no? Pero ya en la modernidad eso se coloca en el plano del particular, del privado, y ya la propiedad privada tiene un impacto superlativo. Si uno ve cómo en los últimos 200 años la sociedad se ha movido de tal manera que hasta antes de esos dos últimos 200 años, el que nacía campesino, pone un hombre nacido en el año 700 después de Cristo, nacías campesino, tu abuelo había sido campesino, tu bisabuelo campesino, y campesino pobre, no estoy hablando terrateniente, Ujú. y tus antepasados, ¿no? Que tienes directa relación, campesinos. Y era muy probable que tu nieto, tu hijo y tus bisnietos siguieran siendo campesinos por los próximos 1000 años. Pero llega un momento en la historia de la humanidad, con la revolución industrial, que eso cambia. Entonces ya tienes un campesino que ve al hijo con estudios, si no superiores, por lo menos medios, y que ya tiene un empleo, es un oficinista quizá. Y ya el nieto se graduó en la universidad, que es la historia del Perú reciente, de cierta manera. O sea, uno empieza a ver mi abuelo, mi bisabuelo, mis padres, y quién soy yo, o quiénes son mis hijos, o no tengo hijos, pero tengo hermanos con hijos, y hay una evolución, sin ser genios, sin ser millonarios. O sea, la sociedad ha ido afinándose y eso se ha dado en diferentes etapas. El Perú le toca ahora, pero tú encuentras este mismo proceso, y quizás mucho más intenso y radical, en los Países Bajos del siglo XVII o del siglo XVI también, donde ya tienes una alta tasa de gente graduada en la universidad. Tienes un alto nivel de mujeres capaz de interpretar y leer, interpretar libros de griego, en griego, por ejemplo, para no hablar ya en latín, porque era el lenguaje, el idioma de la época, ¿no? Entonces, ese tipo de evolución es un tipo de evolución que realmente ha hecho que el mundo sea totalmente diferente hoy en día y mucha gente se pueda beneficiar de eso a pesar de las quejas. Hasta África tiene clase media hoy en día, eso era impensable. La Y mayoría de eso gente en el mundo es clase media. obedece a un simple hecho importante, el reconocimiento de la propiedad privada como derecho individual, Así es, porque eso te porque permite contratar. si no, o sea, las condiciones de vida, hay un estudio bien bacán de Angus Madison sobre eso, que está en la página de Our World in Data, la página web, donde prácticamente era algo lineal, ¿no? E incluso en algún momento de la humanidad, la nueva generación en determinados años éramos más pobres. O sea, Así es. pero ahora pensamos que por el mero paso del tiempo, que como es 2000, el 2030, hay una ley natural que nos va a hacer más ricos porque pasó más años. Y no es Ah, así. no, no es así. Ahora hay un trabajo que hizo, bueno, que estuvo haciendo y sacaba publicaciones Richard Webb hasta hace un tiempo, y él hacía justo ese mismo trabajo desde el año 900, donde hay información, hasta los años 90. Desde los años 900, 1900, Ajá. hasta la década de los 90, el peruano en el Ande no tenía, era lineal, no tenía mayor crecimiento. Y llega un momento en los años 90 en que empieza esa línea a trepar, a subir. Y no ha dejado de subir de cierta manera. Entonces, sí ha habido un cambio muy fuerte en el modo de vida de la gente, y para bien. Se ha beneficiado el celular, por ejemplo, para no ir tan Celular. lejos. A fines de los 80, ¿quién tenía un celular? Solo un gran empresario. Hoy día todo el mundo lo tiene. O las laptops. La laptop, por ejemplo, que había un boom de compras Sí, ahora con sí. la pandemia. Entonces, ¿cómo te explicas que un país tan afectado con la pandemia, que obviamente estuvo muy afectado, fue una sacudida económica y lo sigue siendo muy Si fuerte? veías en la universidad a uno con laptop, este es hijo de rico. Ahora ves a No, alguien con laptop normal. claro. Y es una necesidad cubierta por el mismo particular. Claro, sin que bueno, Claro, el es Estado no entró cierto, ahí. es cierto. Vamos a leer unos comentarios, Paul.
Lara Libre te dice, 12ª constitución en el Perú y aún siguen buscando que el Estado se meta más en la vida de los individuos. Pareciera que en nuestros lares cada presidente es como un DT que trae su comando técnico, ¿no? Y que hace una renovación. Como dice, yo vengo con mi paquete, con mi constitución bajo el brazo. No solo con su paquete de textos, ¿no? Sino también con su argolla de amigos Con su para ocupar argolla. cuerpos, todo el aparato estatal en la medida de lo posible. Eso siempre se ha dado. Entonces tampoco nos hagamos los ingenuos, ¿no? El problema es aquí es que si queremos realmente establecer un cambio, bien sabemos que bajo esos parámetros no vamos a tener un cambio, vamos a tener lo mismo de siempre. Corrupción, que no va a haber los cambios que uno necesita como país que quiere emprender hacia adelante, ser un país más libre y próspero. Entonces ahí hay un costo muy grande. Ahora, si cada gobernante, imagínate que se eliminen los contratos de administrativo de servicios, los CAS. Si cada gobernante trae su argolla y esa argolla, bueno, más allá de los puestos de confianza o los de dirección, ¿no? Que van renovando, pero la argolla que meten en los puestos, rangos, mandos medios y mandos bajos, va aumentando porque ya se obtienen estabilidad laboral, ¿no? No, además que es muy cruel porque, a ver, los que hemos tenido algún paso por el Estado sabemos muy bien que cuando entras, lo que yo conozco, cuando entras acompañando a un señor importante, lo que hace el señor importante cuando se tiene que ir es que te garantiza tu permanencia. O sea, él se va y entre comillas tú te quedarías. Entonces empieza a Claro. sumar cuántos de los, son los que aceptan quedarse y en qué condiciones se quedan. Eso es Sí, un juego, ¿no? Tú me aceptas a mi amigo ahora y después veremos cuando me toque a mí. O sea, es perverso, no hay meritocracia alguna, ¿no? es un mercado de favores con nuestra plata, con Así nuestro dinero. es, así es, ¿no? O sea, tú eras útil en determinado momento, pero ya no lo vas a hacer una vez que salió aquel que te llevó, pero vas a seguir cobrando y ya no eres útil. Ya no eres, porque él trae a su gente a su vez. Así Sí, es, eres es un bulto. terrible, es terrible. Pero las personas no son conscientes de eso. A los que le han fijado su atención son a las cadenas de supermercados, a las farmacias. Ellos están en su punto de atención. Lo que ganen los funcionarios estatales les resulta indiferente, ¿no? Si se crean más ministerios, les resulta indiferente. Pero no Sí, se y dan esa es cuenta la que lo trampa. pagamos. Y esa es la trampa. Mira, capitalismo dice, el Estado no somos todos. Se ha dado Claro, sí. cuenta, no somos todos, porque hay Son personas que algunos, piensan, son exacto, los que están algunos, en el nada poder. más. Claro. Pero ahora Pedro Castillo nos da esperanza, ¿no? Con que el pueblo va a gobernar. ¿No, El no te pueblo es mucha sientes? gente, el pueblo es mucha gente, siempre digo, ¿no? Entonces, y él tiene una manera muy mística de referirse al pueblo, ¿no? Yo creo que él se cree su propio discurso, ¿no? Se ha formado en esa tradición, ¿no? Pero a la verdad no te dice nada, porque llega un momento, es más, yo creo que el momento ya llegó hace tiempo y el señor no habla qué va a hacer. No, pues. Y ya por lo menos desde hace un mes tuvo que haber dicho algo más que el pueblo, ¿no? Y eso no va a pasar factura, y quizás el primero que le pase, que termine sufriendo esa factura sea el mismo, ¿no? Quizá está esperando que lo nombre como presidente con las credenciales recién para tener Pero la sí, coacción del Estado a su favor e pero sí imponerse, ¿no? él mismo ya se nombró presidente hace mucho tiempo. Ah, él se ha nombrado, pues. Claro. Pero, o sea, como quien dice, para que ciertos grupos no deslegitimar las quejas de ciertos grupos. Como dicen, no, pero él es tranquilo, mira cómo está esperando todavía pacientemente, sin movilizar violentamente a sus simpatizantes. Coino de Sí, Ocán sí. dice, tenemos que defender la Constitución con todas nuestras fuerzas. Es complicado. Si ya hay un movimiento de asamblea constituyente en marcha, claro, lo único que podemos hacer es difundir información y cuando se convoque a la voluntad popular, se convoque nuestro voto, votar que no, ¿no? Ahora es un tema interesante porque yo creo que estas circunstancias, no hay mal que por bien no venga, yo creo que estas circunstancias, que ya veíamos venir esto de hace tiempo, sino que no sabíamos quiénes iban a ser los que iban a tener las caritas para identificar quién era el que pasaba y ganaba y se hacía de todo el premio mayor de la presidencia. Y esta atomización, lo único que nos queda es como sociedad, es ver qué tan sólida ha sido esa sociedad que ha logrado beneficiarse del crecimiento económico y qué tal impacto pueda tener eso. Porque si empiezan ciertas medidas
ir contra esa sociedad que ha tenido sus logros efectivos y esa sociedad se queda callada, entonces quiere decir que ese impacto no ha significado mucho en su vida, pero si esa sociedad responde, y puede responder de mil maneras, y le muestra o plantea una cara de oposición al poder, ya la cosa cambia y el poder va a tener que replegarse. Yo durante muchos años he dicho que todos los presidentes, incluso Fujimori, llegaron con un discurso antisistema. Sí. Fujimori entró con un programa de no shock, no liberalización, y todos los que siguieron después de Fujimori, ya 10 años después, Toledo, García Humala, y ya con PPK la cosa es distinta, pero Toledo, García Humala ganaron con un discurso antimercado, antiliberal. Pero una vez que llegaron al poder, se sumaron a administrar el Estado que precisamente se benefició de las políticas de apertura. Así que yo creo que Castilla ahí tiene un serio problema, ¿no? Porque creo que hasta Pedro Franque siempre ha reconocido ese Estado, esto que ha logrado cosas, a pesar que Franque también tiene un discurso típico de Lo, izquierda. lo ven como un botín, como quien dice, vamos a forzar a los empresarios a sacarles hasta el último centavo, siempre y cuando no desincentivemos la actividad. Pero el problema que trae eso es que no se generan incentivos para los nuevos, o sea, a los que ya están trabajando, les sacas hasta lo último que puedas, pero lo que generas es el mensaje que los nuevos que puedan incorporarse al mercado se disuadan de venir. Ese es el gran riesgo. Sí, lamentablemente es así. Acá Vladimir Bellido dice, en Argentina los sindicatos, mira, es importante los sindicatos, porque acá los sindicatos de profesores han tenido una gran labor de apoyar a Pedro Castillo diseminando, ¿no? su ideología. Tienen tanto poder que prácticamente ellos ponen a quien gobierna, en estos casos, los peronistas. ¿Y qué hacer para controlar el poder de los sindicatos que se han convertido en un grupo político, Paul? No, yo no creo que hay que atacarlo. O sea, lo que ha pasado en el Perú es que ha habido una competencia de enanos, ¿no? Y uno de estos enanos ha llegado a la presidencia por ser el menos enano, pero enano al fin y al cabo. Y esto se venía a venir, como decía hace un rato, ¿no? Porque ha habido un fastidio muy grande de la sociedad, o sea, la gente, y nos incluimos, creo, ¿no? Estábamos muy fastidiados, muy hartos de esta calidad de hacer política y estos 5 años perdidos de manera absurda, porque realmente es absurdo lo que ha pasado estos 5 años. Y de Yapa tenemos la situación ya con la pandemia, también con medidas absurdas por parte de Vizcarra, que han empeorado la situación. Entonces, estamos en un festival de disparates desde hace mucho tiempo y yo creo, lamentablemente, que esto va a continuar un tiempo bastante largo, me parece. Esto no se va a calmar ahora con que Castillo llegando el 28 de julio y dando un mensaje. No, yo creo que la cosa está muy complicada. ¿Qué nos garantiza para empezar? Que el parlamento que viene va a ser mejor que el anterior. Si históricamente los parlamentos siempre han sido peores cada vez. Por lo menos ha empeorado ahora último. Ha empeorado. Este Yo de que nuevo es peor que tengo, el anterior. desde que tengo uso de razón, siempre se ha dicho que el parlamento reciente es peor que el que ya era malo. Desde que tengo uso de razón. Yo tengo uso de razón desde el año 80. Realmente de 79, 78, yo me acuerdo, claro, por ejemplo, el sepelio de ahí en la Torre, la Constituyente, me acuerdo, ahí imágenes tengo, pero del gobierno de Belaúnde del 80 hacia adelante, creo que El tengo memoria de caballero. todo y siempre íbamos de mal en peor y eso no ha cambiado. Y no va a cambiar. O sea, no sé si haya un país donde estén orgullosos de sus parlamentarios. No, en todos lados se critica. El problema es que el nivel de arbitrariedad del Parlamento en América Latina es muy grande. Como no hay derechos afiatados, sólidos en la sociedad, el poder del político es inmenso, es muy grande. Y como tiene 130 representantes para un país de 33 millones, ese poder es muy grande. Entonces, claro, si le dices a la gente que el Parlamento debería tener más representantes para que no tengan tanta concentración de poder, la gente va a decir, no, pues yo no quiero mantener tanto zángano. Pero es mejor sacrificar un pago, pagar ese cupo, a tener un Parlamento de 130 o 35 personas
que tienen un poder inmenso y que lo único que hacen es esparcir su mediocridad de una manera muy rápida. O sea, O sea, justamente es como ponerles una traba para que se demoren más al momento de claro, decidir algo. claro, yo, por ejemplo, aumentaría el Congreso y pondría una Cámara de Senadores para que se entretengan entre ellos y no haga tanto daño a la sociedad. Es que quizás sería bueno que haya un objetivo de un nuevo gobierno donde ya no se emita ninguna nueva ley, sino se pongan a replantear las ya anteriores, hacer un saneamiento legal de todo lo que ya viene existiendo, ¿no? Curiosamente, ese fue un proyecto en los noventas, comienzo de los noventas, ¿Y qué pasó? y quedó en nada. Pero sí, yo sí sé que se empezó a trabajar, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Y no le puedes decir al político, no hagas una ley, porque él va a querer ser legislador, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es, bueno, ya, tú quieres ser legislador, entonces en lugar de ser uno de 130, sé uno de 500. Va a ser más difícil. Y encima te voy a poner un Senado, es decir, te van a revisar la ley que estás dando. Porque al final lo Claro, que hemos tenido, o lo que estamos teniendo, es que las leyes que se aprueban terminan en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha terminado siendo una especie de Senado, donde sí. las leyes rebotan por inconstitucionales. Por ejemplo, en los años 80, en el gobierno de García, donde García Pérez tenía todo el poder, tenía mayoría, no pudo aprobar la ley de estatización de la banca en su propio Senado. No Lo pudo. pelotearon. No, lo que Ah, pasa es que hubo una reacción popular, muy popular, mira, quitan el ya. banco y sale la gente a la calle. Y, y yo estuve presente en una de esas marchas, ¿no? Estoy siendo un escolar. Y la gente se compró el pleito de los banqueros porque asumía que su libertad estaba en riesgo, porque si te metes con un banquero, ¿qué será con los demás? O sea, si eres capaz de quitarle el banco a una persona, ¿cómo será con aquel que es un pequeño propietario? Entonces hubo una reacción muy fuerte a nivel nacional y terminaron retrocediendo. Pero repito, tenían todo el poder para hacerlo y no pudieron hacerlo. Y en el caso, en esa época de Fujimori con el Congreso bicameral que había, ¿no? Porque es elegido Fujimori y es elegido un parlamento con su Senado. Fujimori fue elegido, postuló para senador, aparte de presidente. Claro, si en caso perdía, tenías opción. Claro, había eso. Yo creo que eso debería volver, porque así veríamos la calidad política e intelectual de los líderes. Muy interesante eso, ¿no? Ah, O sea, el candidato que pierde va para senador. y los vemos en la cancha, Lo no vemos en la como cancha. en una ONG, una oficina, no, ahí, A ver qué quémate, hace. quémate ahí. Verónica Claro. Mendoza ahí, en el Senado. ¿Y qué pasó en esa época de lo de Fujimori? Ese el contexto para que existe esta constitución del 93, cuando se Ah, genera el cierre del Congreso, ¿no? ¿Hubo obstruccionismo del Congreso? ¿Hubo no, falta de facilidades para Fujimori? Fujimori encontró la excusa para cerrar el no, Congreso. lo que pasa es que era un país un país con lepra. O sea, el Perú de fines de los 80 o toda la década de los 80 es un país en crisis permanente porque estábamos pagando las malas decisiones de la época de Velasco. Entonces el país estaba endeudado hasta no poder, las empresas no eran productivas porque eran mal administradas, eran empresas que habían sido tomadas, secuestradas, robadas por el Estado a particulares, la mayoría de ellos creadas políticamente, y encima teníamos la galopante corrupción y el terrorismo del MRTA y Sendero Luminoso. Entonces era un país que se venía al traste, era un país que se desarmaba, era algo que sálvese quien pueda, la cantidad de peruanos que huyeron del país Sí. fue muy grande, ¿no? Y los que no nos fuimos, no nos fuimos porque, en fin, pero era sálvese quien pueda, como digo. La Entonces, el migración, escenario era ideal para lo que hizo Fujimori, y lo la, hizo. la migración del Perú fue en los 80, no en los 90, o disminuyó en la época de Fujimori. Claro, claro. Lo que pasa es que ya veníamos con procesos de crisis económica desde los 70. La gran Ujú. cantidad de peruanos que van a Venezuela, por ejemplo, es 70, ¿no? Pero no es comparable esa cantidad de peruanos yendo a Venezuela con la cantidad de peruanos que en la época en los años 80, sobre todo a fines de los 80, buscaban una salida del país
para ya sobrevivir, porque acá ya no era posible, ¿no? Era muy difícil el Perú. Tú salías a Cua- la calle y quizás no regresabas por un coche bomba. Terrible, terrible escenario, Paul. Esperemos no regresar a esas No, sería épocas. terrible. Por ejemplo, cuando hablas con un socialista y le dices que su situación es terrible de lo que sucede en Venezuela y eso explica la migración masiva, ellos te dicen, no, pero en Perú también migraron. Lo que no se dan cuenta es justamente los peruanos que migraron fueron las épocas donde el Perú abrazaba más la tendencia socialista. O sea, no Claro, era el Perú de los 2000 o de los 90 los que viajaron, sino, como tú dices, lo de los 70 y parte de los 80, ¿no? claro. Entonces, ese Lo es que el pasa es que problema de que se les miente encanta mucho. manipular datos. Lo que pasa es que hace mucho tiempo hay todo un ejercicio muy grande de decir mentiras. Yo escucho que la gente empezaba a emigrar, ¿no? A salir del país en los 90, yo, claro, salieron algunos, pero el grueso de gente salió en los 80, no en los 90, porque la hiperinflación se liquida a comienzos de los 90. En democracia incluso se combate. Fujimori llega al poder y recién el golpe, el año 90, y recién el golpe de Fujimori, el autogolpe se da el 92. En esos 2 años que hubo saneamiento de la economía. Antes que el del golpe de Estado, se dieron una serie de normas que sanearon la economía y encaminaron al país a un mejor destino. Y claro, hubo gente que se sintió afectada, empleados públicos, por ejemplo. Eso es innegable, pero esos empleados públicos nos costaba a todos los peruanos y nos hacía pobres a Exactamente. nosotros. Conozco familias de estos empleados públicos que han sido despedidos que son antifujimoristas, pues. Claro, yo Pero, también conozco. y estos empleados públicos los noto personalmente que son personas dejadas. O sea, no me imagino cómo han estado trabajando ellos en el Estado en algún Por momento. ejemplo, hoy día vemos que Sedapal tiene un sistema propiamente del virreinato con relación a cómo se mantienen en los cargos de la empresa, ¿no? Ujú. Sedapal, alguien deja su empleo y le transmite el empleo al hijo. Bueno, eso mismo pasaba en el Poder Judicial. Cuando llega Fujimori, eso cambia. Él anula eso. Y estaba bien que lo anule, porque no es posible, los cargos públicos no son de propiedad del empleado. Y eso pasa hoy día en Sedapal. Lo Y, heredan. y cuando alguien asoma a tener una modernización de la empresa, te acusan pues de que quieres privatizar el derecho al agua, a los más pobres y demás, cuando tienes millones de peruanos que no se benefician de esa empresa. Claro, ellos no, es como cuando salen a protestar los profesores que de taquito te hablan de la educación, pero su protesta es más sueldo. Y cuando hablan de Sedapal también pasa eso, pues lo que tú dices. Hablan, no, que el agua va a costar más caro, pero no Ah. están, ellos no son sinceros y no dicen, oye, no, nos quieren quitar los privilegios que nos han concedido antes y eso es nuestra protesta, ¿no? Por Es, ejemplo, las líneas telefónicas, ¿no? Antes de la llegada del celular, eh, la empresa telefónica pertenecía al Estado y tener un teléfono te demoraba décadas y era muy caro, décadas para tener un teléfono. Hoy día no, tienes el teléfono en minutos. Claro. ¿Qué opina de este comentario, Paul? Ronnie Cajas Castro dice, ¿podemos plantear otro referéndum para avanzar con el federalismo, el sistema de voucher, la propiedad del subsuelo? Acá es bien amplio. Yo te pediría que me hables sobre el federalismo y tu posición con respecto a la propiedad del subsuelo, que es algo que muchos jóvenes la tienen clara debido a los aportes de intelectuales como Enrique Gersi, ¿no? Claro. Quisiera saber un poco tu posición sobre eso, por favor. Sí, yo creo que todo lo que la gente tenga derecho a expresar y plantear el tema, incluso temas que no son precisamente liberales, es propio de la democracia, para empezar. No hay que tenerle miedo a ninguna discusión. Todo puede ser discutible, así que no hay problema. Y en el tema puntual del derecho de la propiedad sobre el subsuelo, es un tema clave en un país donde la riqueza minera está desperdigada por todo el país y justo en las zonas más pobres es donde se da esta riqueza, que la gente de la zona ve cómo se va por otro lado el beneficio material que la presencia de oro, plata, cobre y demás minerales que puedan darse, ¿no? ¿Por qué? Eso se da por una falla en el sistema legal. Tenemos una pésima legislación sobre el tema, que hace lo único que logra es que
solo los sectores mercantilistas de siempre se aprovechen de esa situación. Y este no es populismo, este es simplemente respetar derechos de propiedad, hacer extendible el derecho de propiedad de la gente o de las comunidades, porque también se maneja bajo ese esquema, ¿no? Que esa propiedad sea aprovechable por estas instancias y no por los que están cerca al poder político. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú te imaginas a alguien, y aquí estoy citándome a mí mismo en un artículo de hace muchos años, alguien en la ciudad de Manhattan, ¿no? Tratando de negociar, ¿no? Cómo en la casa de tal persona en Manhattan hay petróleo y va un ajeno a esa casa, a un ministerio, a una dependencia estatal, a negociar un recurso que está debajo de la propiedad de un tercero. Eso sería absurdo. El sistema legal, hasta hace un tiempo, porque también eso ha cambiado en Norteamérica, hasta hace un tiempo, hacía que el que era dueño del predio podía beneficiarse de lo que estaba por debajo de ese mismo predio y obtener la riqueza. Pero en nuestro sistema legal eso no es posible. Si se encuentra riqueza mineral o aurífera dentro en el subsuelo, ¿no? Debajo de tu propiedad, lo más probable es que te desplacen, venga la empresa Sí. con una licencia del ministerio correspondiente y bueno, otros gozarán y quizás por ahí te den algo para que no llores tanto y listo. Ese escenario genera una sensación de injusticia y de impotencia para ellos, pues, ¿no? Claro, y genera conflicto, porque Genera cuando no hay conflicto. derechos, lo que hay es conflicto. Ahora, viendo el tema electoral, o sea, el desprecio por la clase empresarial, más lo han enfocado por el lado de los recursos. O sea, si es que en el Perú, si es que en la Constitución ya se hubiera permitido que los propietarios del suelo sean dueños de los recursos del subsuelo, quizá no habría tanto desprecio o odio, incluso odio hacia el empresario, porque, o sea, se la toman contra los mineros y ese razonamiento le extrapolan con todo el comercio en general. Así es. Entonces, quizá haciendo unos pequeños ajustes, haces que se quite esa aura de negatividad que tiene el comercio. Porque la gente habla de las minas. El problema es con las minas, los debates en las redes sociales son con las minas, no tanto como el comercio en general, ¿no? Porque eso sería una reforma de esa magnitud, haría que se involucre gente que está hoy en día fuera de ese circuito de ganancia. Y se involucraría no con demagogia, sino con reconocimiento de derechos, ampliándole su derecho patrimonial. Entonces, eso es algo que sí tendría un impacto muy grande en la sociedad. Cuando yo estaba chico, había una serie que se llamaba Los Débiles y Ricos, que era una serie norteamericana, que justamente era la historia de unas personas muy pobres, ¿no? Hombres de campo, que vivían en Texas, creo, ¿no? En la zona del sur de los Estados Unidos, eran muy, muy campechanos, muy ignorantes, ¿no? Muy elementales, y de repente encuentran petróleo en su predio y se convierten en millonarios. Bueno, esa figura es imposible que se dé en cualquier país de América Latina, porque la legalidad no lo permite. El único que va a decir viva la legalidad en esa materia será el gran empresario, Claro. pero no las personas comunes y corrientes. Y a Y eso debemos apuntar. hay un argumento discriminatorio. Hace tiempo hice un video sobre la propiedad del subsuelo y uno de los comentarios, me parece un abogado PUC todavía, dijo como que, ¿cómo le vas a dar dinero a los pobladores indígenas porque ellos son ignorantes? Se lo van a gastar y se van a aprovechar de ellos. Van a venir empresarios y se van a aprovechar de su ignorancia y le van a hacer firmar contratos. O sea, incluso este patita tiene tendencia socialista y lo veo publicado en las redes, pero una especie de superioridad, ¿no? Nosotros lo vamos a representar, el Estado va a tutelar los intereses y el Estado hace sus negocios y mediante impuestos redistribuye nuevamente a esa población, ¿no? Lo Yo cual me demuestra que está acuerdo, fracasando. yo me acuerdo que ese mismo tema en un debate con Javier Díaz Canseco, creo que el año 2009, por ahí, eh, se planteó esto en un debate Ujú. y él se opuso totalmente a esa posibilidad, con los mismos argumentos que me acaba de decir. Ah, mira, pues.
¿Por qué? Porque ellos creen que es el Estado el que debe repartir la riqueza, distribuirla. Entonces no creen que una persona sin educación, sin formación mayor, pueda tener las luces suficientes como para poder beneficiarse y aprovechar esa riqueza. Como si, como repito, como si todos hubiéramos descendido de la reina de Inglaterra. No es así. Quizá eso revela lo que realmente ellos piensan de lo que denominan como pueblo, ¿no? Hay una visión clasista, y yo creo que eso también va de izquierdas a derechas. También. Hay mucha gente de izquierda que ve a la gente como si fueran animalitos, como si fuéramos mascotas. Y si, claro, si eres del Ande y demás, claro, ellos son los que saben, mientras que el del Ande no sabe, porque él estudió posgrado y el otro no. Es el filósofo, pues. El Claro, filósofo que tiene que imponer su visión de mundo. Los constructivistas, porque estamos llenos de constructivistas acá en el Perú. es un misti, como diría Galguedas, ¿no? Ese es el problema acá en el Perú. A ver, quiero leer unos comentarios más, Paul, aprovechando que estás presente, aprovechando tus conocimientos. Chicos, suscríbanse al canal de Paul Loren. Tiene conferencias largas, pero muy fructíferas. Entren ahí, buscan como Paul Loren en YouTube. He dejado los links ahí en la publicación para que puedan seguir su contenido. Es una persona muy brillante, un liberal desde hace décadas y que ahora, utilizando el Internet, ustedes pueden acceder al conocimiento que él difunde gratuitamente por las redes. A ver, unos comentarios más. Eh, si comparamos la propuesta que tiene Verónica Mendoza, la propuesta, bueno, es que tampoco no lo han hecho nunca en un paper, ¿no? Hablan sobre objetivos, pero más o menos aterrizando esos objetivos y agarramos la Constitución venezolana tiene una serie de derechos mayores a las que reconoce la Constitución peruana. Ese es el modelo al cual aspiran ellos instaurar aquí en el Perú. Y eso creo que es una prueba irrefutable de que una constitución no cambia la situación del ser humano. Así es, esto. Es interesante porque hasta la Unión Soviética tenía una constitución y también hablaba de derechos y al final los derechos eran una broma, ¿no? O sea, no, eran un decorado nada más. El problema aquí es, ¿para qué sirve una constitución? Si es el propio poder el que va a establecer las pautas de lo que deberían ser los derechos de la gente, entonces lo que vamos a tener son derechos, entre comillas, y cadenas que le pone el poder político, o el poder, no lo voy a llamar, no, perdónenme por llamarle poder político, no es poder político, es poder a secas, poder arbitrario, son cadenas que le pone a la gente, las limitan, las castran, cuando una constitución de verdad es precisamente castrar al poder, no que la sociedad sea la castrada, es la sociedad la que debería establecerle pautas y regular al poder. Decir, no, no puedes detener a la gente arbitrariamente. Eso no se hace. Solo puedes detenerlo por esta causal, por este motivo, ¿no? Y estableces una serie de pautas. Eso estuvo en la Carta Magna de 1215 en Inglaterra. Eso es historia antigua. No estamos descubriendo nada. Lo que hemos descubierto en el siglo XX son aspiraciones constitucionales basadas en fracasos nacionales. La Constitución de Querétaro y de Weimar, que han modelado el constitucionalismo contemporáneo, son dos estrepitosos fracasos nacionales, tremendos, y uno con una guerra mundial encima. Pero lo Entonces, elogian. En los cuando, artículos académicos de constitucional lo elogian esas y constituciones yo como el modelo a seguir. cuando he estudiado en la materia, los profesores hablaban maravillas del tema y eran fracasos nacionales. O sea, es increíble cómo no se ve lo evidente, porque estamos, a ver, yo no soy tan viejo, yo estudiaba Derecho en los 90, comienzo de los 90. Eso ocurrió a comienzo del siglo XX. Es increíble que no se revise las consecuencias de esas normas. O la propia Constitución de 79 peruana. ¿Qué es lo que permitió la hiperinflación? ¿Qué es lo que permitió la alta inestabilidad en materia económica? Porque eso no pasaba antes del golpe de Velasco, por ejemplo.
Había problemas, muchos problemas, pero la historia de hiperinflación, de crisis económica galopante, surge a partir de las reformas de los 70. Es cierto eso. Quiero leer un comentario, Paul. Dice, analista Fianchetto dice, se debe crear una constitución para frenar al mandatario, pues el pueblo ya tiene sus derechos y deberes. Bueno, tú tienes la posición de que en la constitución no se deben reconocer derechos, porque eso ya son otorgados por la naturaleza, ¿no? Más que la Eh, naturaleza, a ver, ahí hay todo un debate, ¿no? No lo voy a zanjar aquí, pero yo no soy naturalista, ¿Ya? pero sí asumo que los derechos son innatos, ¿no? Y que no hay sociedad que se llame propiamente sujeta a la civilización y que tenga un orden determinado como sociedad misma, sin derechos, ¿no? Los derechos es lo que hace que la gente pacte, establezca contratos y busque respetar esos pactos, ¿no? Y va más allá. Desde ese punto de vista, el Código Civil es mucho más importante que una constitución. Claro, porque regula cómo nos interrelacionamos entre individuos. Así es. Ahora, pero el problema de los derechos naturales es su indefinición, ¿no? O sea, ¿quién define cuáles son los derechos naturales? Ahí hay mucho de religión y cosas de ese Pues, estilo que a mí se me hace mucho ruido, ¿no? Pero ¿no es sería mejor verdad. una constitución que ponga los tres derechos, vida, libertad y propiedad privada, o en términos de Rothbard, que solamente reconoce como propiedad privada y que de ahí se deriva vida, libertad y propiedad privada también? Yo creo que una constitución debe amarrar al poder. Punto. Nada más que eso. Tú amarras al poder y todos los demás camina, porque al no estar, el poder político no lo mira, se asume, y eso lo decía Hobbes, por ejemplo, que el liberal no Ujú. tiene nada, pero que fue muy lúcido al respecto. Dice, la libertad, ese tipo de libertad fructifica porque el poder no mira por ese lado, no aspira a controlar nada y deja a aquella gente que necesita en el día a día un tipo de libertad que le hace posible llevar su alimento y tener cubiertas sus necesidades. Mira, lo miraba con desprecio, tenía una visión aristocrática, solo van al mercado a trabajar aquellos que necesitan y pobrecitos, déjalos, ¿sí? Que vayan al mercado y trabajen, que se ganen la vida. Yo creo en esa libertad, por eso no creo que una constitución deba meterse en ese ámbito. Ahora, entiendo que sí consideras que la Constitución del 93, si bien no se amolda al paradigma que tienes de una constitución, ha sido la mejor que ha tenido el Perú. Sí, no sé si la mejor, pero lo que pasa es que en los últimos 30 años sí ha habido un impacto muy grande y mucho se debe precisamente a ese régimen económico, pero también, mira, cómo es tan frágil todo, y esa es mi mayor crítica, si tú pones una constitución y concentras en una constitución de ese tipo un régimen económico y proteges propiedad privada, contrato ley y demás, ¿cuál es el mejor medio para destruirlo? Quitando ese artículo y se cae todo. Así de simple. Yo creo que a eso se va y eso es lo que se pretende con una constituyente. No es otra. No es la educación y todo eso está ahí. Todo eso está establecido en la Constitución porque repite la Constitución de 79. Lo que no repite, porque sí es nuevo, es el régimen económico. Y Y lo que eso les sí incomoda es hizo el eso. cambio. Eso es lo que les incomoda. Y eso generó el cambio. Pero a su vez, eso era muy frágil. Y hoy día lo estamos viendo. Qué frágil que es todo. Si tuviéramos una sociedad con fuerte respeto de derechos y que trasciende a un esquema político constitucional, no, no habría por qué temer. Pero como no tenemos como país una tradición jurídica al respecto, las constituciones juegan un rol. Y esa es la trampa. La trampa es terrible porque lo que te están diciendo es ya, hagamos una constitución, pero ese artículo, ese régimen, lo modifico, lo mejoro, lo saco y demás. Entonces, ¡brum!, se cae todo lo demás. Ese es Ese el es el problema. problema. Ahora, Paul, si todos los individuos libres fueran responsables, aún bueno, si todos fueran individuos libres y no hubiera problemas de información, digamos que todos conocen más o menos los beneficios que tiene la propiedad privada, ¿tú consideras que de todas maneras va a haber un porcentaje de la población
que encuentra dentro del poder político o del poder al Estado como una herramienta para quitarle patrimonio a otro. Y va a hacer lobby para utilizar ese poder y quitarle patrimonio a un grupo de individuos. Y si no hay una constitución que reconozca derechos humanos a los derechos individuales, ¿no crees que habría ese riesgo de que las personas abusen de esos derechos individuales? A ver, se abusa en la medida en que usas el poder para eso. Por eso yo hablo de que el poder debería estar regulado, encadenado. En el siglo XIX, al rey de Prusia Ujú. le anteponen a su poder arbitrario y absoluto. Además, él se asumía un enviado de Dios, ¿no? Estamos hablando a mediados del siglo XIX. Y de repente hubo un movimiento liberal muy fuerte y le dice, no señor, a partir de ahora usted va a ser, todos sus actos públicos van a ser regidos por una constitución y el presupuesto también por una ley. Es decir, usted va a estar regulado. ¿Y qué es lo que él dice? Ah, me quieren poner una cadena de perro. Y yo creo que a eso deberíamos apuntar, al poder hay que ponerle una cadena de perro. Que el que manda y la ruta que va a tener ese poder no va a ser el arbitrario perro, a donde quiera ir, no. Es donde la sociedad va a decidir dónde vas. Esto que suena simple, obviamente no lo es, porque es Sí, pues. conflictivo, pero la idea es esa, es limitar al poder lo más posible. Siempre va a haber gente que va a lograr emprendimientos dentro del Estado, ¿no? Pero si tú logras establecer ese esquema, vas a hacer más visible ese tipo de comportamiento y por lo mismo más detectable y se puede sancionar. Pero si tienes al Estado disperso en una serie de actividades, va a ser muy difícil que puedas tener luces para todos. No vas a apuntar todos, el reflector no te va a dar tanta potencia. Es verdad eso. Estaba leyendo, Paul, el Manifiesto Libertario de Rothbard y hacía un símil con lo que está pasando ahora en el Perú, o sospecho de lo que está pasando, que los reyes antes buscaban a hechiceros o curas que les den ese legitimidad ante la población, ¿no? De que ellos deben tener ese poder. Y ahora es propio de los políticos utilizar a académicos mercenarios, que serían como los hechiceros o los curas de la época medieval o de la edad moderna, que les dan esa legitimidad, ¿no? Claro, también hay mandarines, ¿ah? En China había un ejército de mandarines. En otras sociedades de Medio Oriente había los famosos eunucos que terminan tomando el poder, ¿no? Y es parte del mundo de la arbitrariedad y la violencia. Todos esos ejemplos pertenecen a un mundo no precisamente pacífico, es un mundo de guerreros donde se captura el poder. Y si hablamos de un esquema liberal o democrático no esa captura del poder debería estar regulada lo más posible para evitar ese tipo de situaciones. Y lamentablemente se ha avanzado en muchas cosas, tampoco es que seamos totalmente negativos, Claro. pero en esencia sigue lo mismo, ¿no? Entonces, hay que regular ahí, hay que frenar, y la única manera es que el Estado se limite a ciertas funciones, muy puntuales, muy, muy puntuales. Pero si tienes el Estado metido en todo, lo único que vas a lograr es que, claro, si das una ley de promoción del arte, se van a beneficiar los de siempre, ¿no? Ujú. La tía la va a premiar al sobrino porque es un gran cineasta, un gran Más dramaturgo. películas de Mayra Couto, Claro, entre no, otras artistas no, yo no sé si quizás la chica es muy buena, pues no, tendría que verla, pero ¿por qué no lo hace a través de mecanismos privados, convencionales, no claro. privados, como lo hacemos O un todos los que mecenas, escribimos, ¿no? También es exacto. una posibilidad, ¿no? Pero o sea, ¿por qué buscar el beneficio del poder? No, por favor, ya tenemos mucho de eso. Además, somos un país todavía pobre. Yo antes de la pandemia en una conferencia dije que todavía somos un país pobre, hemos avanzado mucho y me saltaron a la yugular un montón de gente. ¿Por qué dije que éramos un país pobre?
yo creo que después de la pandemia, yo creo que han recapacitado y se han dado cuenta que si realmente somos un país pobre, ¿no? Pero es Claro. un país pobre que a diferencia de los años 80 ha logrado cosas y estuvo hasta antes de la pandemia encaminado. Yo creo que todavía lo estamos, ¿no? Sabemos cómo salir de esa pobreza. Tenemos una ruta, sabemos por dónde hay que ir, qué calles caminar, qué ruta tomar, ¿no? En los 80 eso no pasaba. Entonces, y eso ya es bastante, ¿no? Y el país esto ha tenido sus logros, repito, tampoco hay que despreciar eso, ¿no? Si en tu poder, Paul, estuviera cambiarle dos cosas a la Constitución, ¿hacia cuáles apuntarías? Porque entiendo que esta Constitución del 93 es mejorable en varios aspectos, ¿no? Y la posición también que tú tienes es defenderla no porque sea de tu agrado o sea el modelo ideal al que al Paul aspira, sino que porque sabes la amenaza que viene en cuanto a las personas que van a hacer el cambio, los que van a proponer el cambio, ¿no? Sabes que va a venir algo peor. Por eso, Claro. sabiendo tu disconformidad con esta Constitución del 93, los dos principales cambios que lo harías, si es que lo tienes en la mente? Bueno, uno que sí lo tengo bien claro es que la ley justamente en el punto de régimen económico sí tiene esquemas abiertamente mercantilistas y discriminatorios, que es la noción de contrato ley. Pero a diferencia de los socialistas que buscan eliminar el contrato ley para someternos a todos los demás a la arbitrariedad de la demagogia, del poder, lo que busco es que a todos nos traten igual como si tuviéramos contratos ley, que nuestra propiedad, nuestros contratos, nuestros acuerdos entre las partes tengan el mismo nivel de protección que el gran empresario. Y no que el gran empresario conversa en un despacho con un ministro, con el mismo presidente de la República, y se establece esa protección legal que la Constitución da. No, yo como cualquier individuo tengo todo el derecho de tener la misma calidad de protección legal que tiene el gran empresario, sea nacional o extranjero. Yo creo que con eso se apuntalaría el derecho de propiedad de una manera muy grande, ¿no? Ese es uno, ¿no? Y el otro es que, curiosamente, todo el mundo habla de la crisis económica y demás, y abajo los capitalistas y todo, y seguimos teniendo el mismo sistema financiero, mercantilista, que no mira a la gente, mira a los grandes negociados, cuando se debería apuntar a abrir el sistema financiero, el sistema de banca. Es absurdo que un país de 33 millones de personas tenga tan pocos bancos, poquísimos bancos, que dan un mal servicio, pésimo servicio, Me había olvidado ¿no? de los bancos. Y ese esquema también entra a las AFP, por ejemplo, ¿no? Yo estaba en contra siempre de la obligatoriedad de las AFP, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos en una situación donde las AFP ya son víctimas del nuevo Mesías en el poder, ¿no? Esto ya la cosa cambia, pero lo cierto es que tenemos un esquema altamente mercantilista en ese factor, ¿no? Se podría cambiar muchas cosas, pero yo creo que esos dos puntos se podrían cambiar y tener un impacto social muy, muy, muy grande. El otro tema es el tema laboral, que es un tema antipático, ¿no? Nadie quiere tocar el tema. Porque es un derecho fundamental. Son Claro. luchas ganadas, con mucho sacrificio, ¿no? Ya se ha generado una mitología con respecto a los derechos laborales. Bueno, y Sí. acá concuerda con lo que tú dices, dice típico los corporativistas y mercantilistas. Me había olvidado de los bancos, porque justamente son las minas y son los bancos los que hacen que las personas extrapolen todo ese razonamiento o el pensamiento contra contra el libre mercado o contra el mercado, porque no existe el libre mercado, también es una Claro, aspiración ideal, ¿no? claro, o ¿Ha sea, el existido alguna mercado está vez? ahí. ¿Ha existido alguna vez el libre mercado? El mercado está ahí. ¿Lo aceptas o lo niegas? Si lo niegas, tienes Es lo mercado que hay. negro. Claro, si lo niegas, tienes mercado negro, tienes informalidad, que es lo que tenemos nosotros. O sea, la informalidad que tenemos es porque se niega un mercado. No es por mala suerte. No es que el peruano es flojo o le guste eludir la ley. No, es muy caro respetar la ley. Es muy caro, o sea, encima tienes la SUNAT, ¿no? Ahí, saltándote el cuello. Entonces, si tú ganas muy poco y encima tienes que pagar tributos a cierto nivel, o sea, como si fuéramos suizos, o sea, no tiene sentido. David JJRCR, gracias por unirte como miembro. Dice, en un golpe de Estado el poder estaría muy concentrado a merced del golpista. La inestabilidad sería peor. Espero que no tengamos que llegar a eso. Sí, es verdad. Sí, nadie busca un golpe de Estado. Además sería realmente un retroceso inmenso, inmenso, para izquierdas y derechas. Sería penoso. Sería penoso. Eso hay que cuidar, Nuevamente, hay que evitar el eso. ejército le agarraría gusto a participar de la política.
Y eso No, es muy y peligroso. es peligroso. El ejército ha gobernado una cantidad de tiempo inmensa este país, todo el siglo XIX prácticamente, y buena parte del XX, y le fue muy mal este país, o nuestro país, se convirtió en un país inviable, ¿no? Y fue la civilidad, después de la guerra con Chile, la que lo levantó y lo hizo próspero. Y hace 30 años nuevamente estamos en esa subida de prosperidad, pero es cierto, también hay mucha gente que asume que no le ha tocado la suerte. Y Claro. eso es básicamente porque se han mantenido esquemas de privilegio. Y eso hay que romperlo. Gracias, Paul, por haber aceptado conversar conmigo. Espero contar con tu participación nuevamente en algún momento. Ya te propondré por interno. Gracias, chicos, por estar. Se acabó lo que se Gracias. da. Ah, antes, suscríbanse al canal de Paul Loren en YouTube. Están los links. Síganlo. ¿Tienes tu Twitter? Creo que sí, PH, Logan, y no sé qué más, porque no soy mucho de esas cosas, pero ahí cada vez que tengo algo lo cuelgo, ¿no? Julio, cada vez que te ganas, ¿no? A veces eso pasa. Uno tiene ganas de opinar, sueltas. Ya está Así bien, es. Paul. Muchas gracias. Cuídense, Saludos, muchachos. muchas gracias. Gracias.